Hola, buenas tardes muchachos. Espero que en sus casas estemos todos bien y ojalá siguiendo las medidas de aislamiento que nos permiten protegernos a todos en familia. Vamos a trabajar hoy una nueva sentencia, se llama sentencia switch o estructura switch. Esa sentencia, como se explica aquí en este lado, lo que dice es que es una sentencia que permite a una misma pregunta tener varias respuestas, a diferencia de la if que la respuesta es sí o no. En la estructura switch una misma pregunta puede tener varias respuestas. Es la manera de hacer preguntas de selección múltiple en programación. Lo que es importante acá es que tener claro que la variable puede tomar diferentes valores y de acuerdo al valor que tome la variable yo haré una determinada acción o no la haré. Entonces, el circuito que vamos a montar se llama, bueno, realmente lo vamos a trabajar es a través del monitor serial. ¿Qué es el monitor serial? Es la manera como el Arduino se comunica con el computador. Pues eso lo voy a ir explicando a medida que vamos avanzando. El circuito solamente cuenta con un par de resistencias, una fotoresistencia y una resistencia. Pues una fotoresistencia, ustedes ya lo hemos explicado en clases, una resistencia que varía su valor de resistencia con la cantidad de luz que se les esté suministrando, y una resistencia de 10 kilos. La de 10 kilos, pues ustedes la ven a ver ahí, es café negro naranja. Comencemos de una vez entonces pues. Este es la primera parte del programa. Entonces aquí están definiendo dos variables. Definen dos variables de tipo entero, pero realmente no son variables sino son constantes. ¿Constantes por qué? Porque tienen dos valores únicos. O sea, no es decir, no van a variar, siempre van a valer 0. O en el caso de sensor mínimo valer 0 y sensor máximo valer 600. Entonces dos variables, que no son variables, perdón, son constantes enteras. ¿Cuáles constantes? Una que se llama sensor mínimo y una que se llama sensor máximo. Sus valores son 0 y 600. En el void setup, que es una parte más en Arduino, comenzamos el puerto serial. ¿Qué significa eso? El puerto serial es un puertico con el cual el Arduino se comunica con elementos externos. Puede ser un computador, puede ser un celular, puede ser un módulo Arduino. Y esa es la manera que se inicia la comunicación. Esta palabra significa inicia, no inicializar porque no existe en español, sino iniciar. Entonces esto lo voy a ir explicando. Esa era la razón por la que yo a veces les decía a ustedes que no era recomendable usar el 1 y el 0. Yo les decía a ustedes que no era recomendable a veces que nosotros usamos el 0 y el 1, las paticas digitales 0 y 1. ¿Por qué? Porque la comunicación serial, como dice acá, inicia la comunicación serial, se hace a través de esas dos paticas. El C es la recepción, mírenlo acá está. El 0 es la recepción, RX, y el 1 es la transmisión, TX. Entonces, el 0 y el 1, esa era la razón por la que yo les decía, traten de no usarla. ¿Por qué? Porque normalmente el 0 y el 1 son usados para comunicarse con ese elemento externo al Arduino, ya sea un módulo Bluetooth para comunicarse con un celular, o a través del computador, o un módulo externo diferente a un módulo Bluetooth. Entonces esa línea lo único que hace es comenzar la comunicación serial para que nos podamos comunicar con otro dispositivo. En este caso nos vamos a comunicar con el computador. En el void loop, que ya sabemos que es la parte más importante de la programación, vamos a comenzar a ver cómo nos va. Espero que me puedan comprender que es la parte más importante. Y por último lo vamos a probar. En esta primera línea del void loop dice leer el sensor, pero ¿qué significa literalmente leer esa línea? Entonces dice sensor reading, crean una variable que se llama sensor reading y lo que están haciendo realmente es leer, acá dice analog read, significa que lee análogamente a quién, a la entrada análoga 0, y lo que lee lo va a almacenar en una variable que acabamos de crear que se llama sensor reading. Entonces vuelvo y repito, lee la entrada análoga a 0, y eso que lo lee lo almacena en una variable nueva que acabamos de crear que se llama sensor reading. Entonces lee ¿qué cosa? Lee esta patica, miren, esta, la A0 del Arduino, y ese valor lo va a almacenar en
en sensor reading. Eso es todo. Ahora, esto ya yo lo había explicado en una sesión anterior, sin embargo vamos a retomarlo. La siguiente línea dice int range, entonces crea una variable que se llama range. Y la función mapeo, yo la había explicado, sin embargo vamos a volverla a explicar acá porque es una función muy importante en Arduino, porque es muy recursiva, definitivamente le permite a uno hacer muchísimas maniobras de programación, que de hecho en C++ viene por default, pero en Arduino es donde realmente uno ve la potencia que tiene esa función. Entonces vamos a mirar cómo es que funciona y la vamos a explicar a través de una tablita de Excel, a ver cómo nos va. Y otra vez Excel molestando. Bueno, entonces tenemos, dice ahí, sensor reading. Entonces si se dan cuenta acá, dice que tiene un valor mínimo de 0 y un valor, acá lo tiene, desde 0 hasta 600. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Qué significa el sensor reading? El sensor reading significa que va a mapear un valor. El valor del sensor reading es lo que nosotros estamos trayendo. El valor que va a tramar es lo que está leyendo, el valor que está leyendo. Tiene un valor máximo y un valor mínimo. Entonces, ¿qué es lo que va a decir? Que el sensor reading va a variar entre 0 y 600, entre el valor mínimo y el valor máximo. Entonces, el valor de lo que leamos va a variar entre 0 y 600. Entre 0 de sensor mínimo y 600. Y esos valores los va a mapear. ¿Qué es esa vaina de mapear? Lastimosamente mapear en español no existe. Mapear es como agrupar, señalar con una linecita, Entonces dice, a cada uno de estos valores los va a mapear entre 0 y 3, o sea, ¿cuáles son los valores que va a mapear? 0, 1, 2 y 3, o sea, 4 valores. Entonces, estos montón de valores que están acá, más o menos 600 valores enteros, los va a convertir a solo 4 valores. ¿Cuáles son los 600 valores? Y estos también son enteros, constantes. La constante entera y la constante entera, entonces hay 600 valores. Va a convertir 600 valores a solo 4 valores. Entonces, ¿cómo lo hace? Y eso es lo que voy a explicar aquí en Excel. Si se deja. Entonces, aquí está. Entonces, el sensor reading es todo este. Entonces, él puede tomar un valor de 0 o cualquiera de esos valores. Yo lo hice de 50 en 50 para la explicación, pero es cualquier valor, es decir, 0, 1, 2, 3, 4, hasta 600, porque son números enteros, ¿sí? Pero yo lo hice de 50 en 50 porque no lo puedo explicar en una tabla de Excel así, entonces por eso lo hice de 50 en 50, pero espero que me comprendan. Va desde 0 hasta 600, pero de 1 en 1. Entonces, cualquier número que esté entre 0 y 100, puede ser entre 0 y 100, puede ser entre 0 y 150, de hecho es entre 0 y 150, de 0 a 150 le va a poner el valor de 0. De 0 a 150 le va a poner el valor de 0. De 150 a 300 le va a poner el valor de 1. Aquí la tabla me quedó un poquito mal, pero porque yo tomé valores, no tomé los valores divisibles. Entre 300 y 450 le va a poner el valor de 2, y entre 450 y 600 le va a poner el valor de 3. Entonces me hago entender lo del mapeo. Entonces el valor de sensor reading varía desde 0 hasta 600. Pero ¿qué hace la función mapeo? La función map divide esos valores, esos 600 valores, en solo 4 valores. Entonces, si el valor de sensor reading está entre 0 y 150, le pone un valor de 0. Si está entre 150 y 300, le pone un valor de 1. Si está entre 300 y 450, le pone un valor de 2. Y si está mayor, es decir, entre 450 y 600, le pone un valor de 3. Eso que tengo acá es la salida, pero por ahora no la vamos a ver, sino sencillamente nos vamos a concentrar en la explicación y después comenzamos y comprendemos eso. Espero que me hayan comprendido qué hace esta línea. Esa línea de mapeo lo que hace es que convierte 600 valores en solo 4 valores. O sea, 600 posibles valores los convierte a posiblemente 4 valores. Eso es lo que trato de decirles ahí. Ahora sí comencemos con la explicación puramente de la estructura case. O sea, estamos explicando
de manera general el programa, ahora estamos explicando de manera muy puntual la estructura switch case. Entonces, la estructura switch empieza con la palabra clave switch. Siempre va en paréntesis la variable. ¿Cuál es la variable? Range, la variable que está cambiando. ¿Cuáles valores toma range? Miren, range toma la variable de salida del mapeo. El 0, el 1, el 2 o el 3. Solo toma 4 valores porque ya hicimos, recuerden que range está almacenando el mapeo. Es decir, que en range solamente hay 4 valores, posiblemente 4 valores, el 0, el 1, el 2 o el 3. Entonces, switch arranca con la palabra clave switch. Dentro de paréntesis existe la variable. ¿Cuál variable? La variable por la que vamos a preguntar. Por la que vamos a preguntar. Si se dan cuenta ustedes, aquí aparecen 4 casos. ¿Cuáles son los casos que debemos poner acá? Son los posibles casos. Los casos son los posibles casos o los posibles valores que va a tomar la variable range. Entonces ya les dije, la variable range va a tomar 4 casos. ¿Cuáles? 0, 1, 2 y 3. Entonces, el caso 0. Entonces, el caso 0 significa qué voy a hacer yo o qué va a hacer el programa cuando la variable range valga 0. Por eso se llama case 0. Entonces, en el case le ponemos el nombre o el número del valor, que toma la variable. Entonces, en este caso, en el caso 0, yo hago algo. Mire, aquí hice algo. En el caso 1 hago algo. En el caso 2 hago algo. Y en el caso 3 hago algo. ¿Sí? Entonces, esa es toda la situación. Entonces, se hacen una serie de cosas dependiendo del valor que tome la variable. Entonces, si la variable toma el valor de 0, hacemos algo. Si la variable toma el valor de 1, hacemos algo. Si la variable toma el valor de 2, hacemos algo. Y si la variable toma el valor de 3, hacemos algo. Y aquí tiene un delay y listo. Algunos programadores le colocan un default. Entonces, en el caso del default, es para que sencillamente no haga nada. Ya les había explicado a ustedes que el break, la función break, lo que hace es romper. Entonces, en caso tal que sea un default, ¿qué es un default? Que es probable que la variable tome un valor que a mí no me interesa tomar. Por ejemplo, el valor de, no sé, por alguna razón salió un 4, o salió un -1 o un 5. Entonces, ese default, ¿qué significa? Valor por defecto, o sea, que un valor que no estaba contemplado dentro de los 4 casos. Entonces, sencillamente le decimos que no haga nada. Entonces, eso también puede pasar allí. Pero esto solamente, no venía en el ejemplo, sin embargo, pues es importante que se lo vayan conociendo desde ya. Entonces, la función, o más bien el caso default. Entonces, vuelvo y repito. La switch case evalúa una variable. Dependiendo del valor que tome la variable, nosotros tenemos que colocarle aquí los nombres a los casos. Los nombres de los casos son los posibles valores que tome la variable. ¿Cuáles son los posibles valores? 0, 1, 2 y 3. Entonces 0, 1, 2 y 3. Y este default yo se lo agregué pues porque, no sé, por alguna razón técnica no explicable, podría meterse en alguna situación, en un valor, digamos, tomar un valor diferente de estos 4, y entonces el programa no sabría qué hacer. Entonces yo le estoy diciendo, en caso tal de que él tome un valor cualquiera de diferente de esos, pues no haga nada, sencillamente rompa. Y ese rompa, ¿qué significa? Que vuelve y pregunta por el switch. Entonces, esta línea, que es la que nos importa a nosotros en este caso, significa que vamos a imprimir en pantalla. ¿Qué significa imprimir en pantalla? Que esto que va a aparecer acá, va a aparecer en la pantalla del monitor del computador, en el monitor serial. ¿Se acuerdan que por acá decíamos que esta línea serial.begin lo que hacía era comenzar el programa, comenzar la comunicación serial? Entonces, esa comunicación serial ya está ejecutada, ya comenzó. Entonces lo que estamos diciendo es que escriba serial.println significa imprimir, o más bien escribir. Debería comunicarse como imprimir. Imprima en la pantalla. ¿Qué va a imprimir? La palabra dark, la palabra oscuro. Significa que si el valor es de 0, va a aparecer la palabra dark, esta palabra oscuro.
Si el valor es de 1, es decir, si el rango está entre, si sensor reading está entre 150 y 300, el valor del range es de 1, significa que está en la palabra dim. Dim es como un poquitico más clarito, o sea, como medio oscuro, medio claro. Y lo mismo, si el sensor reading vale, ¿cuánto vale el sensor reading? Bueno, ahora está entre 300 y 450. ¿Qué valor toma? Toma un valor de 2. Entonces, la variable range vale 2. Entonces, ¿qué significa? Que debe imprimir en valor de medium. O sea, más claro que oscuro. Y por último, si sensor reading vale entre 450 y 600, pues el rango, de acuerdo a esta función de mapeo, el rango significa que la función range, el valor de la variable range, valdrá 3. Y lo que significa, a nivel de la estructura switch, es que va a imprimir una palabra write. Entonces espero que me hayan comprendido. Yo sé que no es sencillo, no es tan fácil por estos medios. Es mejor bien verlo funcionar e ir comprendiendo línea por línea, y ojalá pues nos podamos devolver al detalle cómo es que funciona. Vamos a verlo funcionando en Tinkercad, a ver cómo nos va. Entonces aquí ya está el programa cargado, ejecutado. Aquí está el mismo programa, yo lo copié acá. Creo que me faltó solamente el default, pero eso no interfiere en nada. Entonces miremos acá cómo funciona. Si yo le doy iniciar la simulación del Tinkercad, miren que es el programa. Aquí les estoy mostrando cómo lo tienen que conectar para hacer la prueba. Obviamente este no es el trabajo, yo les voy a escribir en la plataforma qué es lo que tienen que hacer para esta estructura de programación, pero vamos a mirar cómo nos va. Entonces ya la programación está ejecutándose. Sencillamente para este caso particular lo que vamos a hacer es le damos clic a la fotorresistencia, y miren que la podemos manipular. Entonces yo la puedo manipular aquí. Entonces aquí estoy hacia lo oscuro. Entonces si estoy hasta lo oscuro debe darme dark, pero si yo estoy más o menos a la mitad, un poquito menos de la mitad, a ver, vamos a ver cómo, pareciera que no estuviera saliendo el monitor serial. Entonces acá le decimos que lo apague. Bueno, aquí ya vemos que ya está cambiando. A veces que como que el procesador del internet tampoco es que esté muy bueno. Mirenlo, acá lo alcanzan a ver los cambios. Entonces estamos en dark. Vamos a ver si alcanzamos a pasar por dim. Es como el procesador de mi computador estaba muy lento. Preciso cuando grabamos el video es que empieza a molestar el video de la prueba. Entonces si se dan acá cuenta, estamos todavía en write. Para la simulación, bueno, y arrancamos la simulación. Listo, seleccionamos, ahí está en dark, movemos un poquito. Yo creo que la vez pasada creo que les decía también que pues el servicio de internet también interfiere mucho en esto. Depende de qué tan rápido sea su servicio de internet y obviamente del procesador de su computador. Entonces la comunicación serial, bueno, aquí alcanzo a estar en dim.
Cuando lo moví, en este pedazo ya no debería estar en DIN, ya debería estar en mínimo en medium. Ahí ya está en medio, muy bien, ya está en medio. Y si lo mando bien al borde, aquí está diciendo que voy a dar la claridad, debería moverse de medium a right. Esperemos que lo haga, que lo tome. Lo que les decía, pues esto depende de muchas variables. Ya sabemos que no lo estoy trabajando offline sería más rápido, pero como lo estamos trabajando en línea, en un simulador en línea, pues la cosa es un poco más demorada. ¿Por qué? Pues porque el servidor muy seguramente debe estar en algún país desarrollado. Fácilmente el servidor fácilmente de Tinkercad debe estar en Estados Unidos. Entonces hasta que todo el proceso se haga, pues tomará bastante tiempo. Miren, aquí está en write. Entonces aquí alcanzamos a ver todos. Entonces si yo detengo la simulación, puedo ver, puedo ver que pasó por todos los estados. Entonces arrancó en dark, luego se fue a dim, aquí lo alcanzamos a ver, y por último vemos el write. Entonces, ¿qué era eso? Bueno, esas eran las salidas. Ustedes recordarán, mírenlas, aquí están. Entonces, las salidas, ¿qué es lo que hace? Imprime en el monitor serial, es decir, en la pantalla del computador, unas palabras, de acuerdo a que al valor que tome la variable. ¿Cuál variable? La variable range. La variable range, ¿de dónde toma los valores? Del posible mapeo que haga la función map. ¿De quiénes? De la lectura que se está haciendo de sensor reading. ¿Pero quién es sensor reading? Sensor reading es el valor que se almacenó de haber leído la variable análoga 0. Disculpen, la variable no, la entrada análoga a 0. Entonces el proceso es una cadenita, como una cascada. Es importante tener claridad de cuáles son los elementos de la cascada. Esa claridad es la que yo evalúo al momento en que ustedes hacen sus informes, porque yo lo que busco es que haya coherencia con lo que usted me escribe cuando me está explicando. Entonces, si usted me explica, si usted es coherente con lo que escribe, significa que es coherente con lo que piensa. Yo sé que la parte de escritura es la parte más difícil. Técnicamente no es difícil, a nivel de Arduino no es difícil, pero si usted no tiene coherencia respecto a lo que escribe, fácilmente yo me doy cuenta que no está comprendiendo bien el concepto del trabajo de la función switchcase. Bueno, eso es todo a nivel de evaluación. Les diré vía la plataforma o vía correo electrónico qué es lo que quiero que trabajen en este informe, en esta estructura, en esta sentencia. Entonces quiero que en lo posible traten de trabajar en parejas. Entonces igual se los voy a decir para que avancen un poquito. Yo sé que igual no se van a poder reunir, no se van a reunir, sino que traten de comunicarse vía internet y dan un solo trabajo por dos personas. Pero la idea es que este trabajo debe estar muy bien documentado y bien desarrollado. Si no es así, pues si usted ve que efectivamente no puede hacerlo, entonces es mejor que lo haga individual, pues porque usted responde por su propio trabajo. Eso es todo. Entonces, buenas tardes, muchachos, espero que hayan comprendido. Cualquier duda, inquietud, pues ojalá me la dejar al correo y miramos a ver si es posible hacer al menos una pequeña clase virtual online, aunque esa es la última opción, pero todavía está vigente. Pues hasta luego.